discípulos de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Muchos en el mundo pereciendo están, necesitando del amor de Dios.
Jesús. Elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Un nuevo estudio, una nueva semana. Estamos domingo 28 de febrero, último día de este mes, del segundo mes del año 2021. La jornada continúa. No podemos detenernos. El tiempo no se detiene. Así que estamos juntos aquí para continuar también nuestra vida, nuestra jornada, junto con el Señor. ¿Sí? Así que agradezco mucho por separar este tiempo desde muy temprano, este primer día de la semana, para encontrarse con Dios y también entre nosotros. Felicitaciones por eso. Un abrazo a todos los que ya acaban de dejar su comentario, como Verónica García, Tananta, Ana Soto, Hugo Malca, también está con nosotros Teresa Vargas. Sí, Hugo, vamos a orar unos por otros, por las necesidades físicas, espirituales, ¿no? De aquí del grupo. Marilú Silva, un saludo para ti, Marilú. Teresa Vargas, Vicente Torres, Hilda Quispe también con nosotros. Josefina Lara, hola, hola Josefina, Dios te bendiga, gracias, gracias. Un saludo para Brianita también. Alicia Doris Barreto, bendiciones desde Cerro de Pasco, Alicia. Gracias por acompañarnos. Rocío Canoa también. Bueno, quiero invitarles que puedan compartir este video, esta transmisión, este estudio con todos los que ya ha estado usted hablando de Jesús. Pueden ser sus estudiantes de la Biblia, pueden ser sus familiares, sus amigos o tal vez miembros de la iglesia donde usted pertenece, que puedan unirse. Algunos necesitan conocer un poco más de la palabra de Dios. Cada uno tiene su comunión personal, pero también es bueno que podamos motivarnos entre nosotros estudiando la Biblia juntos. Por lo tanto, envíe a su grupo de WhatsApp, de grupo pequeño, de iglesia, de amigos, para que puedan unirse también, ¿sí? Dile, ya comenzó Lecciones que Transforman. Vamos, únete. Un saludo para ti, Soledad, qué gusto saludarte. Bendiciones a donde estés, creo que estás en Puerto Maldonado. Saludos ahí a tu esposo. Teresita Maribel también, Ubaldina Oscanoa, Freddy Guamán Zavala. Qué lindo de que ustedes dejen su comentario también. María Eugenia Agames, un saludo para ti. Y Filomena Villegas, hermana Filomena, qué lindo tenerte aquí. Dios te bendiga. Saludos ahí al hermano José y a toda la familia que nosotros queremos mucho y recordamos también. Un saludo. Vamos a orar para iniciar el estudio de hoy. No te olvides pasar la voz a tus amigos, familiares, que ya comenzó el programa y vamos a estudiar la Biblia. Si en caso tú estás mirando en repetido, porque este video queda allí grabado, pues de igual manera te invito a compartir después de escucharlo, porque las enseñanzas bíblicas son las mejores. Sí, son las mejores. Sofía Puma, Sofía Torres, un saludo para ti. Sofía, gracias. Aide Puente de la Vega también. Vamos a orar. Querido Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de empezar una nueva semana con fuerza, con poder para estudiar la Biblia. Oh Señor, esto es un privilegio realmente. Es un privilegio. Y gracias, gracias por ese privilegio. Sin embargo, también es una responsabilidad, porque si estamos vivos, debemos continuar
buscándote, porque sin ti nada somos. Cuando tenemos a ti, Señor, en la vida, realmente estamos vivos, porque si no, estamos respirando, pero espiritualmente estamos muertos. Por eso necesitamos estar contigo. Señor Espíritu Santo, ilumina nuestra mente para estudiar tu palabra. Posesiónate de nosotros también. Oriéntanos qué hacer, cómo actuar, qué ejemplo seguir. Ayúdanos a entender lo que has hecho por nosotros, pero también que nosotros debemos seguir ese ejemplo. Gracias. Bendice a todos los que ya están conectados aquí y a los que van a conectarse. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, los que acaban de conectarse, bienvenidos a Lecciones que Transforman. Elda Torres, un saludo para ti, querida hermana. Un fuerte abrazo allí hasta Argentina, donde estás. Olga Roque, bendecida semana, querida Olga. Gracias, gracias. Sí, nos unimos en oración por tus hijos, por su vida espiritual, ¿no? Un saludo para ellos también de nuestra parte. Y vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar por tus hijos. Bueno, Verónica, buen día, ¿cómo estás? Verónica García Alvarado, desde Chile también. Alicia Doris Barreto, Abel García, Carmen Flores, qué lindo que estén acá con nosotros. Muy bien, tengan listas ya sus Biblias. Vamos a tomar nuestra Biblia. Yo ya tengo mi Biblia aquí. Como siempre, ¿sí? Debemos tener una Biblia en físico. Si no lo tiene, por favor, trate de encontrar una. Y si no puede, no hay tal vez recursos económicos. Y es más, hay Biblias muy, muy económicas. Usted puede conseguirse. No, olvídese de la tapa, olvídese de lo externo. De repente no es tan a los ojos del hombre bonita afuera, pero adentro es un tesoro, hermano, hermana. Así que olvídese, no se preocupe mucho de lo que está afuera, sino lo que está dentro, ¿sí? Si alguien quiere obsequiarle una Biblia, excelente. Si yo estaría a tu lado, te obsequiaría una Biblia en físico. Pero digital ya hay, en internet hay la Biblia digital de diferentes versiones, así que usted puede usar de allí también. Pero es bueno tener una Biblia en físico, ¿sí? Cada vez que empiece lecciones que transformen, tome su celular o su computadora o el televisor donde está viendo y siéntese en la mesa y tome la Biblia, ábrala allí mirando el programa, también su lección de escuela sabática, la guía de estudio de la Biblia, que en este trimestre lleva por título Isaías, también debe tener su cartuchera con sus resaltadores, ¿no? Puede ser rojo, puede ser amarillo, su lapicero o lapicera, su lápiz para anotar. Siempre es bueno tener todo esto y si tiene algunos post-it por allí para que usted pueda marcar, ¿sí?, el texto bíblico allí en su Biblia, excelente. Entonces todas son estas herramientas que nos van a ayudar a seguir aprendiendo más acerca de la Biblia. Sí, le invito, le motivo para que tenga todas estas herramientas porque Dios es nuestro maestro. Nosotros somos sus estudiantes, estamos en la escuela de Él y vamos a seguir aprendiendo. Nicanor Álvarez, un saludo para ti, querido hermano. Lidive, hola Lidive, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar presente aquí desde Bolivia. Nos mira Edith Torres, bendiciones, querida hermana Edith. Qué lindo tenerla aquí. Vamos a orar por la vida espiritual de sus hijos, de sus amigos de esperanza también. Gracias por dejar aquí, porque después tomamos esos pedidos y oramos. Abel García, hola, querido hermano, bendiciones. Teresa Vargas, Alondra de Los Ángeles, Gloria Sánchez, hola Gloria, bendiciones. Qué lindo que estés aquí con nosotros. Bueno, gracias por dejar sus comentarios, ¿ya? Recuerden, por favor, compartir, compartan, vamos, pasemos la voz, pasemos la voz. Jimmy Martí, Jaime querido, un saludo para ti, un fuerte abrazo. Edgar Zoila también, bendiciones, qué lindo. Vamos a abrir la Biblia
Bueno, ¿y por qué saludo? Algunos dirán, ¿por qué tanto saluda? Porque me dijeron eso, ¿no? Avance, avance con el estudio. Es que yo quiero eh, que tengan en cuenta que estamos en vivo y en directo, primer lugar. Segundo lugar, cuando uno saluda, se saluda, uno siente el cariño, ¿no? Siente que estamos juntos, siente que estamos considerados. Y somos una familia, hermanos, somos una familia. Es diferente cuando uno hace un programa grabado, ¿no? No saluda allí nada, pero es grabado. Y bueno, en algunas ocasiones hay que mandar programas grabados. Es necesario, ¿no? Pero cuando es en vivo y en directo, hay que tomarnos el tiempo de saludar. Así que eso no es una pérdida de tiempo, es una inversión, porque nos unimos más cuando nos saludamos unos a otros. ¿Sí? Johnny Paucar, hola, ¿cómo estás? Bendiciones, qué lindo de que estés aquí con nosotros, Johnny. Vamos, por favor, a abrir Isaías, la Biblia. Tome su Biblia y vamos a Isaías. Hemos estado avanzando, ¿no? Ya estamos en la lección número 10 esta semana. Qué increíble cómo hemos avanzado en el estudio. Hermanos, y quiero decirles que ya estamos a punto de terminar de estudiar el libro de Isaías. Isaías solamente tiene 66 capítulos, 66 capítulos. Y la lección de escuela sabática tiene 13 lecciones. Ya vamos en la 10. Significa que solo faltan 3 semanas, o sea, 3 lecciones, y terminaríamos el estudio de este trimestre que lleva por título Isaías, consolaos, pueblo mío. Y no se preocupe, no se ponga triste, porque el siguiente trimestre, abril, mayo y junio, estaremos estudiando otro tema maravilloso, extraordinario, ¿sí? Vamos a estudiar otro tema. Ya anunciaremos cuál es el tema de los siguientes 3 meses de estudio. Bueno, póngase en Isaías, ubíquese en Isaías capítulo 50. Norberta Cueva, hola, ¿cómo estás? Bendiciones. Desde Puente Piedra, Perú. Sonia Tito también, un saludo para ti. Sonia, qué lindo que estés con nosotros. Bendiciones. Delfi Noelia, hola Delfi, qué gusto de tenerte aquí presente. Gracias por levantarte temprano para encontrarte con Dios y con nosotros también, tus hermanos, tus semejantes. Te queremos. Isaías capítulo 50, ubíquese allí. El estudio de hoy está justamente ubicado en Isaías capítulo 50. El título general del estudio de esta semana, el general, es lograr lo impensable. Y como siempre, hermanos, Cristo es el centro de la Biblia y también es el centro del libro de Isaías. Por eso decimos que Isaías es el libro evangélico, porque habla del evangelio, habla de las buenas nuevas, habla de Cristo Jesús. Isaías, claro. Y hoy veremos también cómo Isaías, siglos antes de que Jesús venga a esta tierra, Dios se haga carne y venga a esta tierra, o ser humano, ya Isaías anunció cómo iba a ser la vida de Jesús, cómo iba a cumplirse su ministerio en esta tierra. Qué impresionante es eso. ¿Cómo dudar, hermanos? Con todas estas verdades de que la Biblia es fiel, de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. ¿Cómo dudar? No, no podemos dudar. ¿No? La Biblia es verdadera y es fiel. Y eso nos muestra el cumplimiento de las profecías que cada profeta que anunció se dio fielmente, ¿no? Entonces, el título de la semana es Lograr lo impensable. Vamos a estudiar cómo Jesús logró lo imposible y también lo impensable, ¿no? Recuerden cuando Adán y Eva cayeron en pecado, Jesús se fue al rescate y les dijo,
de la simiente de la mujer vendrá la salvación, hablando de él mismo, que siglos más adelante tomaría la naturaleza humana para venir a esta tierra y salvar a cada criatura que cayó en el pecado. Sí, ya desde Génesis, Isaías desarrolla esa promesa, esa profecía. Isaías, en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento da su cumplimiento, exactamente como se había anunciado de antemano, desde antes casi de la fundación del mundo, ¿no? Podríamos decirlo, claro, porque Dios había tenido planificado ya todo. El pecado del ser humano no ha tomado a Dios por sorpresa. Dios ya había planificado todo, porque Él es omnisapiente, antes de la fundación del mundo. Y solamente cuando el ser humano cayó en pecado, se ejecutó ese plan, comenzó ese plan. Y así es, ¿no? Qué bueno, vamos a abrir Isaías capítulo 50. El título de hoy es La verdad probatoria de Isaías. La verdad probatoria de Isaías. Muy bien. Gracias Renzo Maras por estar aquí con nosotros. Bendiciones. Delia Chambilla desde Argentina, linda ciudad de Argentina. Desde Argentina nos acompañan Elda Torres, Billy Torres, que son mis hermanas, ¿sí? De sangre. También está Maribel Lucía Ramos. Y aquí encontramos a Delia Chambilla también. Qué lindo, gracias. Yo no sé si hay alguien más de Argentina, Samuel, que es esposo de mi hermana Billy, Jorge también. Qué bueno que estén aquí. Un saludo para ustedes. Gracias por acompañarnos, María Isabel también. Qué lindo. Isaías capítulo 50. ¿Ya están con Isaías capítulo 50? Muy bien. Vamos a ubicarnos, por favor, vamos a ubicarnos en el versículo 4. Los versículos de estudio de hoy, que tienen que ver con el tema de la verdad probatoria de Isaías, se desarrolla desde el versículo 4 del capítulo 50 de Isaías hasta el versículo 10. Isaías 50, 4 al 10 vamos a estudiar. Y hermanos, toda esta semana vamos a reconocer a Jesucristo como Isaías lo muestra. Sí, lo anuncia. Vamos a estudiar de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Este es impresionante realmente. Hola Angelita Ochoa, Isabel Gutiérrez. Ah, Isabel Gutiérrez también desde Argentina. Qué lindo, Isabel. Qué lindo que estés mirándonos también desde Argentina, un país lindo. También hay personas de Chile, ¿no? De Colombia, de Bolivia, de aquí de Perú, diferentes ciudades. Qué lindo, son parte de aquí del grupo Lecciones que Transforman. María Elena Guamaní, Priscila Villa, Héctor Samuel, Edinson Ramos, un fuerte abrazo para ti, Edinson. Los queremos mucho ahí, con Fabiola y los niños. Oneida Orguetas desde El Salvador también mirándonos, ¿no? Ah, muy bien. Ahora sí, Isaías capítulo 50, versículo 4. ¿De quién habla aquí Isaías ahora? Igual, va a hablar de Jesús. Y vamos a comprobar eso con la misma Biblia, porque la misma Biblia se interpreta a sí misma. Isaías capítulo 50, versículo 4 dice: Jehová el Señor me dio lengua de labios para saber hablar palabras alcanzado. Aquí está hablando Jesús a través del profeta Isaías. Pero antes de desarrollar esto, hermanos, yo quiero llevarlos a Juan. No pierda, por favor, Isaías capítulo 50. No pierda Isaías capítulo 50. Márquelo allí porque vamos a regresar. Vayamos a Juan, por favor. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Para que podamos entender mejor, ¿no?
Vamos a poner la base. Juan capítulo 1. El apóstol Juan, que es profeta también, ¿por qué? Porque él escribió profecías, especialmente el libro de Apocalipsis. Fue discípulo de Jesús, un personaje muy cercano a Jesús. Y cuando él decidió escribir, o cuando Dios lo tomó para que sea su escritor bíblico, él se centró en la divinidad de Jesucristo. Ustedes saben que Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de Jesús, cuentan la vida de Jesús en esta tierra, su ministerio y todo lo que pasó, aún hasta su muerte y su resurrección. Pero Juan se centra en la divinidad, el poder, la soberanía de Jesucristo. Y desde el capítulo 1, el apóstol Juan deja claro de que Jesús no es un hombre cualquiera, de que Jesús es Dios hecho carne. Y él lo llama el verbo, la palabra, esa palabra que tiene poder, esa palabra que hace surgir todo, de donde nació todo. Sí, él toma el nombre verbo o palabra refiriéndose a lo que en Génesis ocurre, apuntando a lo que ocurre en Génesis. ¿Qué ocurre en Génesis? Con su palabra Jesús comienza a crear todo, todo. Solamente se detiene a crear con su mano, a propósito, ¿ya? Por su propia voluntad, al ser humano, para que dé a entender de que el ser humano es especial y se toma el trabajo de hacer con su propia mano al ser humano. Lo demás con su palabra, sea la luz, sean las lumbreras, sean los peces, las aves, sean los árboles y así. Pero al ser humano con su propia mano. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 1. Floramérica Alviño, desde Pucallpa, una linda ciudad, la ciudad colorada, ¿no? La tierra colorada. Amadit Bustos, mi prima, hola. Dina Melo, qué lindo de que estén aquí juntos. Vamos a empezar leyendo Juan capítulo 1. El título de la lección de hoy es La verdad probatoria de Isaías. Yo quiero desafiarles a algo. ¿Qué tal si compartimos este estudio? Vamos a compartir para que más personas entren. Yo sé que sábado de noche a veces da tentación de desvelarse y domingo dormir un poco más, ¿no? Sin embargo, vamos a hacer hábito de levantarnos todos los días, temprano, a buscar al Señor. Y vamos a ver ahora también por qué es importante buscar al Señor de madrugada, de mañana. La verdad probatoria de Isaías, basado en Isaías capítulo 50, versículos 4 al 10. Pero en este momento vamos a poner la base del estudio y estoy tomando el libro de Juan, capítulo 1, y voy a leer versículo 1 al 3 primero. Dice, en el principio, hablando en el principio de este mundo, en el principio era el verbo. Este verbo es un personaje. Yo ya les adelanté diciendo que es Jesús, ¿ya? El verbo, o también en otras palabras, en otras versiones de Biblia, dice la palabra, refiriéndose al poder que tiene Jesús de crear las cosas con su palabra. En el principio era el verbo estaba con Dios. Sí, estaba con Dios. Recuerde que Dios no es una persona, son tres personas. La divinidad, la deidad, Dios son tres personas. ¿Quién? Padre, Jesús mismo y el Espíritu Santo. Por eso aquí dice Juan, en el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios, o sea, estaba con el Padre, estaba con el Espíritu Santo. Y el verbo era Dios.
Está hablando del principio, no significa que haya dejado de ser Dios, sino que está hablando del pasado, allí. Ese momento era Dios, pero continúa siendo y seguirá siendo por la eternidad Dios. Dice, versículo 2, este estaba en el principio con Dios. ¿Quién este? El verbo del que se está hablando. ¿Quién es el verbo? Jesús. Ya te voy a decir o te voy a mostrar por qué decimos que es Jesús. El verbo estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas. ¿Quién creó el mundo? ¿Quién? ¿Quién ejecutó la creación? Jesús. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y por qué estamos diciendo que aquí Juan está hablando de Jesús? Porque el versículo 14 lo aclara. El versículo 14 nos lo dice. Vamos a leer. Juan capítulo 1, versículo 14. Y el verbo, el personaje del que se está hablando, y el verbo se hizo carne. Se hizo carne. Amigos, si el verbo es Dios y está desde el principio y creó todas las cosas y también se hizo carne, o sea, se hizo ser humano, ¿quién es el único de los tres de la divinidad que se hizo carne? ¿Quién? ¿El Padre? No. ¿El Espíritu Santo? No. ¿Quién se hizo carne? ¿Quién se hizo ser humano? ¿Quién? Porque aquí Juan 1.14 dice, y el verbo se hizo carne. El verbo, que es Dios, que creó todo, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién de los tres, de la divinidad, de la deidad, se hizo carne y habitó entre los seres humanos? ¿Quién? ¿Jesús o no? Claro, Jesús. Entonces, por eso decimos que Jesús es quien, de quien habla Juan aquí en el capítulo 1. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y no solo eso, sino el versículo 9. Lea por favor, Juan capítulo 1, versículo 9 al 11. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Fíjese, venía a este mundo. ¿Quién del cielo descendió a este mundo, haciéndose carne para habitar en este mundo entre los demás seres humanos? ¿Quién? Jesús. Dice, venía a este mundo. Versículo 10, Juan 1:10. En el mundo estaba, y el mundo fue por medio de él hecho. Ya vimos, ¿no? Que el verbo, ¿sí? Hizo todo. Todo lo que vemos fue hecho por él. Dice el 11, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y hoy día justamente trata de eso el estudio. Que Dios, hecho hombre, llamado Jesucristo, Juan lo llama el Verbo, se hizo carne y vino a esta tierra. Pero los seres humanos lo rechazaron. Sus criaturas lo rechazaron, no lo reconocieron, le dieron la espalda. Ya hablamos eso también la semana pasada, pero hoy, en esta semana, también Isaías vuelve a reconfirmar eso. Entonces, con esta idea en mente, con esta idea en mente, viendo a Dios haciéndose hombre, haciéndose carne, haciéndose ser humano, venía a esta tierra, con eso en mente, vamos a ir a leer Isaías capítulo 50. ¿Ya? Isaías capítulo 50. ¿Lo tiene allí? Muy bien, hasta que lo encuentres nuevamente, Isaías 50, versículo 4, quiero saludar a Kendriel Romero. Hola Jimmy, ¿por qué tu pregunta? ¿Por qué qué pasó? ¿Todo bien por acá? No sé qué habrá pasado. Aurea León, Violeta Sáenz, ¿cómo estás Violeta?
Un abrazo fraternal para ti también. Yo también agradezco a Dios porque estás con nosotros. Gracias a Dios. Teresa Vargas, Susana Ramos, Rosinaldo Maras. Hola hermano Rosinaldo, bendiciones. Qué lindo que estén acá. Muy bien, muy bien, muy bien. Jimmy, ¿qué pasó compañero? ¿Qué sucedió? ¿Todo bien? Muy bien, vamos a compartir entonces el estudio de hoy que está en Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50. Y dice acá, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Hermanos queridos, aquí encontramos a Jesús también en medio de Isaías. Isaías está hablando de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo palabras de sabios, palabras de sabiduría. ¿Y desde cuándo? Desde muy niño. Desde muy niño Jesús adquirió sabiduría. Vamos a leer Lucas capítulo 2, versículo 40. Lucas capítulo 2, versículo 40. Mira, y vamos a confirmar lo que está diciendo aquí Isaías capítulo 50, versículo 4. Lucas capítulo 2, vamos a Lucas capítulo 2, versículo 40. Lea conmigo, por favor. Lucas capítulo 2, versículo 40. Segundo Arévalo, Cielo Lisset Guzmán, desde Tabasco, acompañándonos. María Becerra. Hola, hermana querida. Qué gusto de saludarte. Qué gusto de saludarte. Y Laura Orellano, bienvenida, Laura. Gracias por estar con nosotros también. Lucas capítulo 2, versículo 40 dice, el niño crecía, hablando de Jesús. Recuerden que Jesús se hizo carne, es decir, Dios se hizo carne y vino a esta tierra, eligiendo el linaje de David. Esa descendencia allí nació, porque esa fue la promesa de él, a Abraham, de tu descendencia nacerá el Salvador. Y él tomó esa línea y nació, tomando a María también, ¿no? Entonces, aquí ya Dios, hecho carne, nace. Y dice el versículo 40, Lucas 2:40, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba ¿de qué? De sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Qué es lo que dice Isaías capítulo 50? Por eso, amigos, siempre es bueno tener un dedo aquí o un marcador para que puedas no perder Isaías 50. Porque vamos a leer textos bíblicos paralelos en el Nuevo Testamento para comprobar que Isaías está hablando de Jesucristo acá. ¿Ya? Está comprobando Isaías, está con la verdad probatoria, como dice el título, acerca de Jesucristo. Isaías 50 dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Y cuando leemos Lucas capítulo 2, versículo 40, dice que el niño, Jesucristo, crecía y se llenaba de sabiduría. El versículo 52 dice, Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Jesús desde niño, hecho carne, Dios, desde niño crecía en sabiduría. Y mira, en una ocasión, cuando fui llevado al templo en una fiesta religiosa que hubo en Jerusalén, ¿qué sucedió? Jesús a los 12 años se sentó con grandes maestros de la ley, de la palabra de Dios, grandes teólogos, grandes estudiosos, mayores ya. Él 12 años. ¿Y qué pasaba? Versículo 46. Lucas capítulo 2, versículo 46 dice, aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo,
Jesús se había quedado en el templo, mientras su familia y toda la caravana había regresado. Y se dieron cuenta que Jesús no estaba. Volvieron a buscarlo. ¿Y dónde lo hallaron? En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, o sea, de la Biblia, los estudiosos, oyéndolos y preguntándoles. O sea, Jesús era un niño que preguntaba y escuchaba, pero también hablaba, opinaba. Y las preguntas que él hacía no eran preguntas de niños, eran preguntas profundas. Por eso, versículo 47, Lucas capítulo 2, versículo 47 dice, todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Se da cuenta, hermano? Qué lindo. Qué extraordinario es esto. Qué extraordinario. Dice, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¡Qué tremendo! Ahora leamos Mateo capítulo 13, versículo 54. Mateo capítulo 13, versículo 54. Mateo capítulo 13, versículo 54. Miren, estamos hablando de qué? De lo que Isaías dice en el capítulo 50, versículo 4, cuando Jesús, a través del profeta, declara, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Y sí, y ahora estamos notando en el Nuevo Testamento que Jesús desde muy pequeño se llenaba de sabiduría, ¿ya? Y cuando tuvo 12 años, habló con sabiduría e inteligencia con los doctores de la ley, ¿no? Y ahora vamos a notar en Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, versículo 54. Mateo capítulo 13, versículo 54. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Sí? Aquí me están avisando que se está yendo la señal. Disculpen, ya eso escapa de nuestras manos, pero vamos a pedir a Dios que continúe con la señal tranquila y podamos desarrollar bien el estudio. Mateo capítulo 13, versículo 54. Dice, Mateo 13, 54. Vino a su tierra, hablando de Jesús ya grande, y les enseñaba en la sinagoga de ellos, en el templo, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde saca esta sabiduría y estos milagros? Fíjese, la gente se asombra, se maravilla cuando escucha a Jesús y se pregunta, ¿de dónde saca esta sabiduría? Pero ya Isaías había profetizado que Jesús tendría palabras o lengua de sabios. ¿O no? ¿Sí? Sí. ¿Y se está cumpliendo en Jesús aquí o no? Sí. Mateo 13:54 dice que la gente se asombraba de la sabiduría de Jesús. Y un texto más. Los fariseos estaban amargos, querían matar a Jesús. No les gustaba que la gente lo siguiera. Cantidad de gente, multitud lo seguían. Y eso ardía de envidia, de celos, de cólera a los fariseos, que eran vacíos por dentro, solo eran apariencia de piedad, de consagración. Entonces, ¿qué hacen? Llaman a sus guardias, a los guardias, y les dicen, vayan a arrestar a ese hombre. No queremos que la gente lo siga escuchando, no queremos que la gente siga yendo donde él predica. Vayan y tráiganlo preso. Vamos a leer esa escena, por favor. Juan capítulo 7. Vayamos a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. ¿Ya?
Juan capítulo 7 y vamos a concentrarnos en el versículo 32. Juan capítulo 7, versículo 32. Gracias por estar presente aquí, queridos hermanos, amigos, gracias. Gracias por madrugar esta primera hora de la mañana y también este primer día de la semana. Gracias. Yo sé que en algunos países ya son las 7:35 de la mañana, como Argentina, Chile las 6, en otros lugares es una hora antes, ¿no? Son las 4:36. Qué lindo. Nos unimos acá. Y en España, si nos están mirando, pues son las 11 aproximadamente, casi llegando al mediodía. Pero bueno, bienvenidos, gracias, un fuerte abrazo a la distancia. Vamos a leer Juan capítulo 7, versículo 32. Estamos viendo el cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 50. ¿Qué parte? La parte del versículo 4. Isaías 54 dice, Jehová el Señor me dio, aquí está hablando Jesús a través del profeta Isaías, lo que iba a realizar cuando él vendría a esta tierra a cumplir su misión. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para hablar palabras al cansado. Palabras de sabio, ¿sí? Lengua de sabios. ¿Sucedió eso? Sí. Acabamos de leer de que cuando era niño él se llenaba de sabiduría. Cuando tuvo 12 años, habló con sabiduría e inteligencia con los doctores de la ley. Se asombraron. Cuando llegó allí a Nazaret a predicar, donde se había criado, la gente decía, ¿de dónde saca tanta sabiduría? Y ahora vamos a ver que gente, los guardias romanos, que vienen a apresarlo por orden de los fariseos envidiosos, celosos y podridos en pecado, algo sucede con los guardias. Vamos a Juan, capítulo 7, versículo 32. ¿Ya? Juan, capítulo 7, versículo 32. Dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran, para que lo apresaran, ¿no? Y ahora vamos a leer el versículo 37 en adelante. Vamos, ¿qué pasa? Está Jesús allí predicando en el último gran día de la fiesta espiritual. Recuerde que Jerusalén, el pueblo judío, tenía 7 fiestas que se realizaban por mandato de Dios allí en el Antiguo Testamento. Esas fiestas venían desde esas fechas. Esas fiestas espirituales simbolizaban todas a Jesús. Pero estos hombres, los fariseos y otra gente, simplemente celebraban las fiestas por costumbre, sin saber realmente por qué. Por eso no identificaron a Jesús, el cumplimiento de estas fiestas. Bueno, Jesús está en el último día, estoy leyendo Juan capítulo 7, versículo 37. En el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero aquí viene el asunto. Mientras él está hablando así palabras de sabiduría, palabras extraordinarias, profundas, pero a la vez sencillas para que todos lo entiendan, versículo 40, Juan 7:40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que de la descendencia de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? ¡Qué tremendo! El Señor iluminaba a esta gente para darse cuenta que quien estaba hablando era
de aquel que la escritura aquí es el Antiguo Testamento, como Isaías, ¿sí? Como Malaquías, como Jeremías, que hablaron de Jesús. Y entonces dicen, ¿no es este del que hablan los profetas del Antiguo Testamento? Versículo 43. Hubo entonces división entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderlo, atraparlo, pero ninguno le echó mano, nadie se atrevió. Versículo 45. Juan capítulo 7, versículo 45. Los guardias vinieron. ¿Qué guardias? Los que los fariseos, en el versículo 32, ordenaron y enviaron a apresar a Jesús. Llegaron. Los guardias vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. ¿Qué pasó? Regresaron después de escuchar a Jesús. ¿Por qué? Porque el versículo 44 dice que algunos querían prenderlo, estos guardias, pero no le echaron mano, no se atrevieron. Y regresaron los guardias a los fariseos. Entonces los fariseos les preguntaron, ¿por qué no lo habéis traído? ¿Por qué no lo apresaron? Versículo 46, y aquí está el asunto. Los guardias respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Por qué? Porque las palabras eran de una lengua sabia, como dice Isaías capítulo 50, versículo 4. ¿Sí? Regresa otra vez, por favor, a Isaías. Isaías capítulo 50, que es el capítulo, versículos 4 al 10. Es el capítulo de los versículos base del estudio de la lección de escuela sabática de hoy. Hoy, domingo 28 de febrero, que lleva por título La verdad probatoria de Isaías. Y aquí estamos comprobando, hermanos, que Isaías está hablando otra vez de aquel Mesías, de aquel Dios hecho carne. ¿Ya? Y acabamos de comprobar eso con los textos bíblicos del Nuevo Testamento. Leemos Isaías capítulo 50, versículo 4. Jaime Torres, bienvenido. Gracias. Segundo Chávez, bendiciones. Qué lindo, Claudia Portales, de que nos estés acompañando. Seina Ramírez, de igual manera. Cledi Jara, ¿cómo estás, Cledi? Qué gusto saludarte. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos desde Huamachuco. Vamos a Isaías capítulo 50, versículo 4. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Ya comprobamos eso, que las palabras de Jesús eran de sabiduría. Por eso la gente, mucha gente, cantidad, multitud, 5,000, 10,000 personas seguían a Jesús. Querían escuchar sus palabras sabias. ¿Por qué? Porque confortaba sus vidas cansadas, cumpliendo lo que dice Isaías, que esas palabras iban a hablar a los cansados. Se cumplió. La pregunta es, escuche bien esto, la pregunta es, ¿de dónde Jesús sacaba sabiduría? ¿Cómo Jesús adquirió sabiduría? Recuerde que Jesús está aquí siendo Dios hecho hombre. Está como ser humano. Usted no me puede responder y decir, bueno, porque era Dios, era sabio. No, Él estaba como ser humano en esta tierra. Él por su propia voluntad, ¿sí?, no usó su poder divino, ¿ya?, por su propia voluntad. Pero ¿de dónde entonces adquiría sabiduría desde niño? Bueno, en primer lugar, su madre le enseñaba, dice la Biblia, las escrituras. ¿Qué escrituras? La palabra de Dios, ¿sí? Lo que él mismo había inspirado, lo que él mismo había hecho en el pasado, ahora, en su etapa terrenal, como ser humano, María le enseña a él como niño, ¿ya? Pero no solo eso, sino que Jesús, cuando creció, hacía algo, practicaba un hábito
de donde adquiría sabiduría. ¿Cuál? Isaías capítulo 50, versículo 4, la última parte. Isaías capítulo 50, versículo 4, la última parte. Por favor, mucha concentración a esto. ¿Ya? Estamos identificando a Jesús aquí en Isaías y cómo se cumple exactamente lo que Jesús hacía cuando Él vino a esta tierra, como ya lo había anunciado Isaías de antemano. Aquí en el capítulo 50, versículo 4, la última parte, dice: despertará mañana tras mañana, despertará mi oído. Está hablando Jesús a través de Isaías, profetizándose lo que iba a suceder. ¿Ya? ¿Por qué palabras sabias? ¿Por qué Jesús tenía una mente tan sabia que cuando hablaba las cosas sucedían? Que cuando hablaba la gente entendía claramente y sus vidas eran transformadas. ¿Por qué? ¿Dónde estaba el secreto? Dice que Jehová despertaba mañana tras mañana y despertaba su oído. ¿Sabes qué significa esta frase? ¿Despertará mi oído? Significa que iba a ser obediente, iba a escuchar la voluntad del Padre mañana tras mañana. Le pregunto, ¿eso se cumplió en Jesús o no? Vamos a leer Marcos. Por favor, vayamos a Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 35. No pierda Isaías, ¿ya? No pierda Isaías capítulo 50. Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos 1:35. ¿Qué dice Marcos 1:35? Hola Jorge Sañudo, ¿qué tal? Bienvenido, bendiciones. Nancy Vargas, ¿cómo estás? Ana Elvia Carreño, ¿cómo estás, Ana? Un saludo para ti también. Marcos capítulo 1, versículo 35. ¿Qué dice, qué decía Isaías 54, la última parte? Mañana tras mañana me despertarás y abrirás o despertarás mi oído, o sea, me harás entender, me enseñarás, me harás obediente, dice Jesús, profetizando su vida terrenal. Dice Marcos capítulo 1, versículo 35, levantándose muy de mañana, aquí está Jesús ya, aquí en la tierra, cumpliendo su ministerio. ¿Y qué hacía? Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Oraba. ¿Qué hacía cada mañana? Aún antes que salga el sol. ¿Qué hacía de madrugada Jesús? Mañana tras mañana, madrugada tras madrugada, se encontraba con el Padre para que el Padre a él en su condición humana le despierte el oído, le haga entender. Entonces Jesús adquiría sabiduría a través de la palabra del Padre, de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Qué lindo ejemplo, hermanos, aquí. Tremendo ejemplo. Hasta aquí podemos decir que Jesús es nuestro ejemplo máximo. ¿Por qué? Porque nosotros también debemos hablar con sabiduría a la gente. Nuestras palabras deben ser para edificar, para consolar al cansado, igual que Jesús, como dice Isaías 54. Lo que hablemos, hermanos, sea cosa correcta, cosa buena, cosa verdadera, igual que Jesús. Pero ¿cómo podemos nosotros hablar con sabiduría? ¿Cómo nosotros podemos hablar cosas correctas para construir en vez de destruir? ¿Cómo? Como lo hacía Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Mañana tras mañana, madrugada tras madrugada, antes de que salga el sol, se encontraba en un lugar solitario para hablar con su Padre y escuchar a su Padre hablarle. Porque era Él quien le daba sabiduría. Cuando Él salía de ese encuentro con su Padre, cuando Él salía de ese encuentro con Dios, podía estar preparado para hablar con sabiduría. Su rostro brillaba,
Por eso la gente lo seguía, porque veían en él a Dios. Dios es amor. Veían al amor en persona. Pero ¿dónde empezaba todo? Antes de que salga el sol. Antes de que salga el sol. Jesús, hermanos, estaba muy ocupado, pero no estaba tan ocupado como para no encontrarse con su Padre. Cuanto más ocupado estaba, más tiempo separaba para estar con su Padre, mañana tras mañana. Sí, amigos, sí. La vida de Jesús era muy ocupada, muy agitada. Si tú lees la vida de Jesús en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús ni bien salía el sol, la gente ya lo estaba rodeando. Ya lo estaba rodeando. Por eso él se adelantaba antes que salga el sol para recibir poder, para recibir sabiduría. Porque si Jesús no hacía eso, su ministerio fracasaría. Amigos, Satanás estaba con todo su ejército, su poderío para destruir a Jesús. Pero ¿cómo Jesús iba a mantenerse firme? ¿Cómo Jesús iba a mantenerse fiel y no iba a caer como pasó en el desierto? ¿Cómo adquirió ese poder? Mañana tras mañana, antes de que salga el sol, en un lugar solitario, se encontraba con Dios, con su Padre, para recibir poder. Estoy hablando en el área humano. Jesús está siendo humano aquí y como humano dependía del poder divino, porque él por su propia voluntad no usó su poder divino en esta tierra, solo para hacer el bien usaba, pero para él mismo no, dependía todo de quién, de su Padre. ¿Se da cuenta? Tremendo. ¿Y saben qué? Esto ya el salmista David lo dijo. Cuán importante es buscar a Dios en la mañana, cuán importante es buscar a Dios en la madrugada. Por eso yo felicito a todos ustedes que esta hora se reúnen para estudiar la Biblia, juntos. ¿Por qué cree usted que está mejorando su vida? Yo recibo mensajes diciendo, pastor, yo desde que estoy estudiando la Biblia, las cosas son diferentes. Mi mente se está abriendo. Eso no es coincidencia, hermanos. Yo simplemente soy un instrumento de Dios. Yo no te doy sabiduría. Quien te está dando es Dios. Dios es que el que estudia la Biblia, el que busca al Señor cada día, cada mañana, recibe poder, recibe sabiduría. Y mire lo que dice el Salmo 63.1. Salmo 63.1. Vamos a buscar el Salmo, ¿ya? Salmo 63.1. Fíjese. Salmo 63.1. Mira cómo el salmista David da importancia a buscar a Dios cada mañana, cada madrugada, como Jesús lo hacía, como Isaías lo anuncia de Jesús. Mañana tras mañana me despertarás, despertarás mi oído para entender, para recibir sabiduría, para hacer tu voluntad. Salmo 63.1. Salmo 63.1. Un saludo para todos los que están reunidos aquí. Bendiciones, queridos amigos. Bendiciones, qué lindo. María Hermila, Elvira Calderón. Qué lindo. Maravilloso tener su compañía. Gracias, gracias. Cris Flores. Vamos al Salmo 63.1, dice: Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Te anhela. Amigos, esa debe ser nuestra oración al Señor. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré para recibir agua, porque aquí en este mundo todo está seco. En este mundo nadie me puede saciar de agua, el agua de vida. Señor,
Por eso te busco de madrugada, de madrugada. Salmo 63:1. Maravilloso, ¿no? María Turpo, bendiciones, hermana. Gracias, bienvenida. Marlene Mamani también, bendiciones. Estaremos en oración por tu familia y por tu salud. Gracias por dejar este pedido aquí. Salmo 63:1 entonces nos dice la importancia de buscar a Dios cada mañana, de madrugada. ¿Y eso hacía Jesús o no hacía? Hacía. ¿Fue profetizado eso en Isaías que iba a hacer? Sí. Entonces de allí encontraba o sacaba sabiduría, palabras de sabiduría. Pero no solo eso, vamos al Salmo 5:3. Salmo 5:3. Busque por favor. Bienvenida querida Susana Vargas, Marita Elías, bienvenidos. Vamos a buscar el Salmo 5:3. Salmo 5:3. Por eso es importante que usted tenga su cartuchera o su lapicera, como se llaman en otros países, y tenga allí su resaltador. Yo estoy poniendo muchos textos bíblicos, márquelo, anótelo, es importante esto, hermanos, así se estudia la Biblia. Un texto aquí, otro texto allá, un poquito aquí, un poquito allá, y vamos entendiendo la palabra. Salmo 5:3, ¿qué dice? Salmo 5:3. Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Amén, amén, gloria a Dios. Maravilloso, hermanos, maravilloso. ¿A qué hora tenemos que presentarnos delante de Dios? ¿A qué hora nosotros debemos esperar al Señor respuesta? Dice, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Amén, amén. Otro salmo, Salmo 56. Vamos al Salmo 56, por favor. Busque Salmo 56, 16 al 17. No lo tengo no es Salmo 56. Bueno, perdí el texto, pero no vamos a quedar aquí. Salmo 5:3, ¿ya? 5:3. Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Voy a tratar de buscar el otro salmo que también tenía una idea muy importante, solo que no está aquí conmigo. No está, algo pasó, no lo tengo aquí. Pero bueno, yo creo que es suficiente para darnos cuenta de que en la mañana debemos buscar al Señor como Jesús lo hacía, para adquirir ¿qué? Sabiduría. Vamos a Isaías, por favor, otra vez. Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50. Entonces, hasta aquí, hermanos, queda claro que del que habla Isaías en el capítulo 50, versículos 4 y 5, está hablando de Jesús, ¿no? De Jesús. Pero desarrollemos un poquito más el versículo 5. Vamos, por favor. Isaías capítulo 50, versículo 5. Jehová el Señor me abrió el oído. Ya hemos visto, ¿no? Esta frase, abrió el oído, significa me abrió el entendimiento. Me abrió la capacidad de hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? ¿Y dónde se recibe esa capacidad? ¿Dónde? Cada mañana, al encontrarse con Dios. ¿Está bien? Isaías capítulo 50, ¿ya está allí otra vez? Versículo 5. Jehová el Señor me abrió el oído, o sea, me hizo obediente, me hizo escuchar la voz de Dios. Y yo no fui rebelde, yo no fui rebelde. Amigos, la vida de Jesús fue una vida de obediencia al Padre. En ningún momento Él hizo algo en contra de lo que ordenaba el Padre o las Sagradas Escrituras. Él no fue rebelde, Él siempre hizo su voluntad,
¿De quién? Del Padre. Siempre fue obediente al Padre. Vamos a ver eso. Mira lo que dice Juan capítulo 5, versículo 19 al 20. Vamos a Juan. Juan capítulo 5, versículo 19 y 20. Para que se dé cuenta que lo que dice Isaías se cumple en Jesús. Jesús dice a través del profeta y profetizando el futuro, su ministerio terrenal, yo no fui rebelde a la voz de mi Padre, a la voz de Dios. No fui rebelde. ¿Y eso pasó? Sí. Juan capítulo 5, versículos 19 al 20. Juan capítulo 5, versículos 19 al 20. Mira lo que dice. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, estoy leyendo Juan capítulo 5, versículos 19 y 20. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo, hablando de él, porque otro nombre que se le daba a él era Hijo de Hombre, ¿no? Y además Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer el Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. ¿Dónde le muestra? A través de su comunión que tenía. Cada mañana, antes de que salga el sol, el Padre le mostraba su voluntad. Así también a nosotros. Si nosotros estudiamos la Biblia cada mañana, el Señor nos muestra su voluntad, igual que Jesús. Por eso, hermanos, solo tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Y viviremos la vida de Jesús. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os admiraréis. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿Jesús hacía lo que el Padre le decía que haga? Sí, así es, ¿no? Ahora, tremendo esto. Nada de lo que el Padre no le decía, Él no hacía. Todo lo que el Padre le decía que haga, hacía. Por eso, Isaías capítulo 50, versículo 5 dice, yo no fui rebelde. Cuando yo escuchaba la voz del Jehová el Señor, yo no fui rebelde. Dice Isaías capítulo 50, versículo 5. Él me despertaba mañana tras mañana, despertaba mi oído, yo escuchaba y obedecía, no era rebelde. Y así nosotros también debemos ser, hermanos. No debemos ser rebeldes a la voz de Dios. La palabra de Dios nos enseña algo, hay que obedecer. Hay que obedecer. ¿Ya? Bueno, entonces esta parte también se cumple en Jesús. ¿Ya? Luego encontramos también, hermanos, dice allí, estoy leyendo el versículo 5, Isaías 55. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Ni me volví atrás. ¿Te acuerdas eso? El Señor Jesús está a punto de morir, está en el jardín del Edén, en el jardín de Getsemaní. Jardín Getsemaní. Está orando, temblando, sudando gotas como de sangre, temblando, y le dice, Padre, si tú puedes, saca o pasa esta copa. Dame otra salida, tengo miedo de morir. El peso es tremendo de los pecados de todo el mundo. Es terrible, terrible. Temblaba. Y entonces él mismo termina diciendo, sin embargo, si es tu voluntad que yo cumpla este plan, que se haga tu voluntad, que sea como tú quieres,
que sea como tú quieres. No importa que tenga miedo, no importa que sea tan pesada la carga de los pecados del mundo, no importa, pero si esa es tu voluntad, yo lo voy a hacer. No se volvió atrás. No, amigos, Él vino a esta tierra a salvar a la humanidad y Él avanzó. Tuvo miedo como ser humano en que estaba en su condición, tuvo miedo, normal, pero no se volvió atrás. Él dijo que se haga tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad. Y el Padre dijo, sí, mi voluntad es que mueras para no hay otra opción. Nadie más puede salvar a la humanidad. Un ángel no lo puede hacer. Solo Dios. Y tú decidiste eso. Y nosotros apoyamos. Hemos elegido. Y tú vas a hacer. Qué tremendo. Tremendo. ¿Se volvió atrás? No se volvió atrás. Por eso Isaías capítulo 50, versículo 5 dice, no fui rebelde ni me volví atrás. Y hermanos, vamos a ver ahorita, en este momento, cómo el Señor Jesús enfrentó, escucha, enfrentó los desafíos que Satanás le enviaba. Satanás, hermanos, a ver, ¿cómo puedo decirte? Es que no encuentro otra palabra para calificar a Satanás. Cuando yo veo, hermanos, y ahorita vamos a entrar a eso, no te vayas, tú has entrado, si acabas de entrar, has entrado en el punto central del estudio. Punto crucial del estudio. Hermanos, yo me olvido de la hora. Me olvido de la hora cuando estudio la Biblia, porque hay que entender la Biblia. La Biblia no es para estudiarla así rapidito. No, hay que entenderla. Hay que comprender, especialmente este tema de Jesús. ¿Ya? Por eso yo te invito a que te quedes hasta el final del estudio. Y ahorita estamos entrando al punto central. Yo te decía que no sé cómo llamarle a Satanás de otra forma que no sea este. Yo digo que Satanás es un desgraciado. No solo porque no tiene gracia ya, sino porque es un malvado. Es un malvado supremo. Claro, ¿cómo no va a ser el malvado supremo si él es la maldad en persona? De él nace la maldad. ¿Y sabe qué? El diablo hizo todo lo posible para destruir a Jesús en su naturaleza humana. No lo pudo hacer en el cielo, allá en el principio, cuando hubo la batalla, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando él era Lucifer todavía. No lo pudo hacer. Se levantó con la tercera parte de ángeles que le creyeron y le empezó a hacer la guerra, pero Jesús lo venció. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, porque Jesús es poderoso, supremo. Nadie puede contra él. Pero Satanás pensó que si él viene a esta tierra como ser humano, lo va a vencer, lo va a derrotar. Y hermanos, desde que estuvo en el vientre de María, trató de matarlo. Cuando nació, trató de matarlo, usó a Herodes para matarlo. Por eso Herodes sacó este edicto de matar a todos los niños varones, pensando que lo iban a matar. Pero el Espíritu de Dios dirigió a María para que cuidaran a Jesucristo, porque Jesús tenía un plan, el plan de salvar a la humanidad. Y así, hermanos, lo llevaron aquí, lo llevaron allá. Satanás trató de destruir el ministerio de Jesús, sí o sí como sea, pero no logró. Y aquí también, antes de que muera, porque si moría, ¿ya? Si moría y resucitaba, estaba consumada la salvación del ser humano. Entonces, trató de burlarse de Dios, hizo todo lo posible para despreciar a Jesús. Y mira hermano, mira lo que dice Isaías 50, versículo 6. ¿De qué manera Jesús enfrentó este desafío? ¿De qué manera Jesús no fue rebelde?
no se volvió atrás, a pesar de las cosas horribles. Mira, versículo 6, Isaías 56. Di mi cuerpo a los heridores. Di mi cuerpo a los heridores. Concéntrate en estos textos que voy a leer de Isaías capítulo 50, versículo 6. Di mi cuerpo a los heridores, es decir, a los que hieren, lastiman, y mis mejillas a los que me mesaban, dice aquí en mi versión. ¿Qué es mesaban? Arrancaban. Y mis mejillas a los que me mesaban o arrancaban la barba. No aparté mi rostro de injurias, es decir, de insultos, de burlas y de esputos. ¿Qué es esputo? Escupir, escupitazos. Porque Jehová el Señor me ayuda, no me avergoncé. Qué lindo, hermanos. Aquí está hablando Jesús a través del profeta Isaías, profetizando lo que iba a pasar siglos más adelante cuando Él, Dios, iba a hacerse carne, ser humano, iba a venir a esta tierra a sacrificarse, a hacer qué, como dice el título de la semana de hoy, a lograr lo impensable, lo imposible, que era salvar al ser humano. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿se cumplió todo esto? ¿Se cumplió lo que dice Isaías 56, que su cuerpo Él lo dio a los heridores por su propia voluntad? Claro. Que sus mejillas fueron lastimadas, le arrancaron las barbas, le escupieron, le dieron puñetazos, se burlaron. ¿Se cumplió eso? Sí. Vamos por favor a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 26. Vamos por favor. Mateo capítulo 26. Vamos a ver si se cumplió lo que anunció Isaías. ¿Cómo iba a sufrir Jesús? Mira, Mateo capítulo 26. Y vamos a concentrarnos en el versículo 47. Mateo capítulo 26, versículo 47. Yo quiero agradecerte por estar con nosotros. Gracias por separar este tiempo para estudiar la Biblia. Y gracias por tomarte minutos para hacerlo. Sí, gracias. Amigos, el que estudia la Biblia y toma su tiempo para hacerlo, no pierde tiempo. Invierte tiempo para la eternidad. Así que tranquilo, no te preocupes. No te preocupes. Cuando tú estudias la Biblia, no te preocupes del tiempo. Porque el tiempo está controlado por Dios. Y si tú inviertes tiempo para Él, Él hace todas las demás cosas. Por eso dice, busca primero a Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás, yo lo voy a añadir, dice Dios. Yo lo voy a añadir, tranquilo. Tranquila. Dedica tiempo para mí. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 47. Está aquí la escena del arresto de Jesús. Jesús está en el Getsemaní con sus discípulos, orando. ¿Ya? Y dice, aún estaba él hablando cuando llegó Judas. ¿Quién fue Judas? El traidor. Uno de los 12. Con él mucha gente, escucha bien esto, con él mucha gente con espadas y palos. ¿Qué dice? Mucha gente con espadas y palos. ¿Qué decía Isaías? Isaías decía, capítulo 50, versículo 6, di mi cuerpo a los heridores. ¿Y quiénes eran estos heridores? Estos que vinieron, según Mateo, capítulo 26, versículo 47, con muchas espadas y palos. ¿Para qué? Para herir. Aquí está, heridores, ¿no? Versículo 50. Versículo 50. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron, lo apresaron. ¿Quiénes? Los heridores, como dice Isaías 56. Y hermanos, ¿por qué dice Jesús en Isaías capítulo 50, versículo 6, di mi cuerpo
a los heridores. Di mi cuerpo. ¿Por qué di mi cuerpo? ¿Sabe por qué? Porque Él, por su propia voluntad, se entregó. Yo te pregunto, ¿Él tenía poder para defenderse en ese momento o no? Sí. Por eso, Mateo capítulo 26, el texto que estamos leyendo, el versículo, fíjate aquí, versículo 52, no, 51. Mateo capítulo 26, versículo 51, dice, pero uno de los que estaban con Jesús, ahora sabemos que era Pedro, echando mano de su espada, ¿ya? Hirió a un siervo del sumo sacerdote, a uno de los que venían a prender a Jesús, a cogerlo, ¿ya? Hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada morirán. Tremendo esto, ¿no? O sea, los que actúan con violencia, violencia les regresa. Eso es un principio que enseña Jesús, por si acaso. No respondamos con violencia, porque nos va a ir mal, hermanos. Entonces, y aquí viene lo que estoy diciendo de Isaías 56, que dice, di mi cuerpo a los heridores. Y aquí Jesús da a entender eso. Mateo 26, 53. Le dice a Pedro, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Ah? ¿Qué dice aquí? Yo puedo defenderme solo, Pedro. Tú no necesitas una espadita allí para defenderme. Yo lo puedo hacer. Si quisiera, yo lo hago. Si yo quiero, hago esto y todos se caen. Si yo quiero con mi palabra, digo, fuera y se van. Yo lo puedo hacer. Yo soy el Todopoderoso. Pedro, ¿por qué te olvidaste de eso? Es que Pedro estaba fuera del lugar. Pedro estaba, hermanos, con Jesús físicamente, pero su mente, su cerebro, sus pensamientos estaban con el mundo, estaban en otro lado. ¿Por qué? Porque mientras Jesús oraba, Pedro estaba durmiendo. ¿Te das cuenta? Así es, hermanos, cuando nosotros solamente somos cristianos de apariencia, de religión y solo eso, cualquier momento caemos como Pedro cayó. Sí, hermanos, minutos después Pedro negó a Jesús. Sí, ahí machito quería defender, pero minutos después, cobarde. ¿Qué hizo? Negó a Jesús 3 veces. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado con ser simplemente religiosos, externos, de apariencia, porque eso no vale. En el momento de crisis caemos cuando solo somos apariencia, cuando no estudiamos la Biblia como debe ser, cuando no oramos como debe ser, cuando no tenemos comunión con Dios como debe ser. Viene una crisis y negamos a Jesús. Sí, le damos la espalda. No debemos ser así. Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿por qué haces eso? Yo estoy entregando mi vida. ¿Para qué? Versículo 54, Mateo 26, 54. Para que se cumplieran las escrituras, es necesario que se haga así. Pedro, yo estoy entregando mi cuerpo para que se cumpla la escritura. ¿Qué escritura? Isaías capítulo 50, versículo 6. Di mi cuerpo a los heridores. Tremendo, ¿no? Alabado sea el nombre de Dios y su palabra, que se cumple exactamente. Exactamente. Pero ¿qué más dice? Jesús decía en Isaías 56, mis mejillas serán lastimadas, mi barba será arrancada, me insultarán, me escupirán, todo me harán. ¿Le hicieron eso o no? Sí le hicieron. Versículo 67. Mateo capítulo 26, versículo 67. Mateo
capítulo 26, versículo 67. ¿Qué dice? Entonces lo escupieron en el rostro, le dieron puñetazos y otros lo abofetearon diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Te pregunto, ¿esto es una burla o no? ¿Es una burla? ¿Es una agresión física? Todo lo que Isaías dijo que iba a realizar. Por eso, hermanos, se entregó, se dio a sí mismo. Él pudo frenar esos puñetazos, él pudo no dejarse escupir, pudo, no pudo, pudo, pero hizo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque él era obediente, porque él no era rebelde al Padre. Como dice Isaías 50, yo no fui rebelde, no me volví atrás. Jesús no se volvió atrás. No importa qué estaba recibiendo, no se volvió atrás. Él vino a cumplir una misión y lo cumplió. Tenía que cumplirlo, tenía que llegar hasta esa cruz, tenía que ser clavado allí para salvar a la humanidad. Ahora lea conmigo, por favor, Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 37. Mateo capítulo 27, versículo 37. ¿Qué dice Mateo capítulo 27, versículo 37? Pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos, burlándose. Amigos, esto fue una burla para avergonzar a Jesús. Como él decía, yo soy el Rey, se burlaron. Ahí está el Rey, mire, desnudo allí, clavado, ahí está su Rey. Qué terrible. Versículo 41, Mateo 27, 41. ¿Qué dice? De esta manera, también los principales sacerdotes, los instrumentos de Satanás, los fariseos, junto con los escribas, se burlaban de él y decían, a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrelo ahora si lo quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Del mismo modo lo insultaban los ladrones que habían sido crucificados con él. Amigos, terrible, ¿no? Si Jesús hubiese hecho caso a Satanás, quien estaba gritando a través de estos hombres, desciende pues, desciende, sálvate a ti mismo. Si Jesús descendía de esa cruz, porque lo podía hacer, si Él descendía, usted y yo estaríamos perdidos. La humanidad entera estaría perdida. Porque si Jesús se salvaba, nosotros nos perdíamos. Pero Él murió por usted y por mí. Él entregó su vida voluntariamente, a pesar de que podía salvarse a sí mismo. No, porque Él sabía que si Él se salvaba, nos perdíamos. Eso es amor, hermanos. Eso es amor. Morir no solo por los amigos, sino también por los enemigos. Amor es aguantar pacientemente, sabiendo que la causa de Dios es esa. Tengo que cumplir mi misión. No importa cuánto sufra, pero cumpliré mi misión. Hermanos, ¿y cuál es nuestra misión? Nuestra misión es avanzar hacia adelante. Nuestra misión es predicar el Evangelio mientras avanzamos hacia la patria celestial. Ninguna enfermedad como la pandemia, como el COVID, ninguna crisis económica, ninguna crisis familiar me puede apartar del amor de Dios, como dijo Pablo en Romanos capítulo 8. Nada me podrá separar del amor de Dios, nada me hará que vuelva atrás. Yo tengo que seguir adelante, tengo que avanzar, como Jesús lo hizo. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Y mira lo que dice el versículo 7 de Isaías 50. Isaías capítulo 50, versículo 7. Porque Jehová es el Señor,
me ayuda, no me avergoncé. ¿Por qué Jesús avanzó a pesar de que le metían golpes, le escupían, se burlaban? ¿Por qué avanzó y no se avergonzó de estar clavado allí? Porque Jehová el Señor lo ayuda. Así también a nosotros, hermanos. No tenemos que avergonzarnos porque estamos al lado de Jehová. Ahora Jesús está a nuestro lado, comprendiéndonos. Él entiende cómo nos trata el mundo. Él entiende los desafíos de la vida porque Él lo pasó. Él pasó esta situación. No fue fácil para Él, pero Él continuó. Él continuó. Él entiende sus luchas, hermano. Él más que nadie entiende su vergüenza. Pero la Biblia dice que Él no se avergonzó. ¿Y por qué no se avergonzó? Porque Él te ama. Él te ama. Él aguantó todo eso por amor a usted, por amor a mí. Sí, no se avergonzó. Y mira lo que dice Marcos capítulo 3, hablando de no avergonzarse. Marcos capítulo 3, versículo 38. Marcos 3:38. Mira lo que dice. Estoy tratando de ubicar. No encuentro el texto, pero el texto es el siguiente. Si alguien me puede ayudar allí, donde está, el texto es el siguiente. Jesús dice, yo no me avergüenzo de ustedes. El que se avergüenza de mí, yo me avergonzaré en los días finales. ¿Sí? Cuando Isaías capítulo 50, versículo 7 dice, yo no me avergoncé, es porque Él estaba queriendo que tú también no te avergüences de Él en estos tiempos, porque Jesús sabía que en estos días iba a haber burladores de los que predican la palabra. Por eso Él dice, ya ustedes tienen modelo en mí. Yo no me avergoncé. Ustedes tampoco se avergüencen de predicar de mí, de hablar de mí, de ser cristianos verdaderos, de ser fieles a mí. No tengan miedo, no tengan vergüenza. Porque el que se avergüenza de mí, yo me avergonzaré de él en los días finales, en el juicio. Amigos queridos, Isaías capítulo 50, versículos 4 al 10 hablan de Jesús definitivamente. ¿Está bien? Definitivamente. Y si usted sigue leyendo, y no lo vamos a hacer ya porque el tiempo pasó, sigue leyendo el versículo 8, 9 y 10, usted va a encontrar esperanza para los momentos difíciles que está viviendo. Gracias, hermana Carmen. Marcos 8:38. Marcos capítulo 8, versículo 38. No es 3:38. Marcos capítulo 8, versículo 38. A ver, vamos a ver. No nos vamos a quedar con ganas. Aquí está, muy bien. Marcos 8:38 dice, por tanto, el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Se da cuenta? Marcos 8:38. Hermanos, no debemos sentir vergüenza porque Él no sintió vergüenza por nosotros. Él no se avergüenza de nosotros. Oremos, querido Señor, gracias. Gracias por habernos enseñado una vez más tu palabra. Señor, hay tantos ejemplos que seguir de ti. Y cada uno, Señor, ya recibió su iluminación para dar a entender lo que tiene que hacer. Gracias por el estudio que nos enseña a ser como tú, a buscarte cada mañana para recibir sabiduría.
Esa sabiduría nos ayudará a tomar buenas decisiones y nos fortalecerá para no ser rebeldes, para no volvernos atrás a pesar de los desafíos que enfrentemos en la vida como cristianos. No es fácil, Señor, como tú dices en Marcos 8:38, esta generación es adúltera, es pecadora, es malvada y quiere destruir a tu pueblo. Sin embargo, tú estás al lado nuestro, ayudándonos a seguir adelante. Gracias por eso, Señor. Te pido que continúes dándonos fortaleza, Señor, para no volvernos atrás y seguir tu ejemplo y cumplir el propósito que tienes para nuestras vidas, que es llegar a la patria celestial y adquirir la vida eterna de tu parte. Gracias. Bendice a todos mis hermanos y amigos, que estas lecciones que vamos a estudiar esta semana especialmente les anime a fortalecerse y a seguir avanzando. Sé que hay crisis, Señor, sé que hay cosas terribles en la vida, pero eso no nos puede detener, porque este sufrimiento es corto, pero la vida, Señor, a tu lado es eterna, y eso es lo que vale, eso es lo que vale. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén, amén. Hermanos, gracias por haberme acompañado, como siempre, muchas gracias. Reciban un fuerte abrazo de mi parte y bueno, que tengamos un buen inicio de semana. Mañana nos encontramos para seguir estudiando ahora un tema, el poema del siervo sufriente. Qué lindo, ¿no? Vamos a hablar de Isaías 52 y 53. Vamos a continuar hablando de Jesucristo. Comparte, por favor, esta transmisión. Comparte, ¿está bien? Si te gustó, dale un clic allí, me gustó. Déjame tu comentario, ¿qué te pareció el estudio? Por favor, ¿sí? Pero lo más importante, no dejes de compartir. Cuanto más personas escuchen de Jesús, más vidas serán transformadas, ¿sí? Que tengas un inicio de semana, nos vemos. Feliz semana, hasta luego.